Dios. Y está muy gangoso, los monitores, iba a darle más cuerpo, por favor. Lucas 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y sus gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Señor Jesús, nosotros seguimos el camino, y en ese camino seguimos necesitando las dos realidades que a estos caminantes les abrieron los ojos: el Cristo resucitado y las Escrituras. Espíritu Santo, a estos hombres y mujeres, predicadores itinerantes, que van por los caminos anunciando la palabra, háblanos como a ellos les hablaste. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la experiencia de 2 discípulos. 2 discípulos que forman parte de ese grupo mayor que se había reunido en torno a Jesús de Nazaret.
estaba el grupo de los 11, pero había un grupo mayor de discípulos. De hecho, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, habrá 120. El grupo de los 11, más la familia, más el grupo grueso de discípulos. Aquí tenemos a 2 que habían caminado con él durante su ministerio itinerante en Galilea, que habían estado con él el viernes, y el domingo de resurrección les fue anunciado que se había levantado entre los muertos, mas sus corazones estaban descompensados. Ya se dice que iban discutiendo y cabizbajos, porque cuando las cosas no salen como esperábamos, el corazón se descontrola, se desmorona. Vamos por el camino meditabundos, vamos por la vida más que conversando, discutiendo. Ustedes son como los discípulos, van por los caminos de la vida anunciando la buena nueva de Jesús. Pero no todo miran que sale como a ustedes les quiere. Hay días que las cosas no resultan como esperaban. Hay realidades que no llegan, promesas que se tardan. O simplemente todo está a la par suya y usted no lo mira. Ahí está la bendición, pero es tanta su confusión, es tanta su falta de fe, o es tanta el conflicto interno que su visión es nublada. Usted no lo ve aunque lo tenga enfrente. Para todos los conflictos que llevamos en este ministerio, porque no hay ministerio más conflictivo que el de compartir la palabra, el de anunciar el mensaje de salvación. Se lo digo una y otra vez a las guías, y estas veces que no entienden, los guías tampoco. Cuando ustedes van a subir de guías y ayudas, o cuando se han comprometido con la predicación del evangelio, cuántas cosas duras ocurrirán ese mes, cuántos conflictos, cuántos entretenimientos, cuántas trabas. Es que esto así es. Ser heraldo de la palabra es entrar al campo de batalla. Ser guía y ayuda, ser predicador, es entrar al ring. Se alegran de sus privilegios, pero no entienden la conflictividad que trae el privilegio. Imagínense las coordinaciones. Si eso pasa con la guía y la ayuda, imagínense con la coordinación. La guía y la ayuda por lo menos tiene conflicto para ese renuevo que irá de guía y ayuda. La coordinación para todos los renuevos. Suba un poco más y vea al equipo pastoral. Suba un poco más y mira al pastor general. Si usted que va de guía y ayuda, solo para ir a servir a un ciclo, tiene una serie de conflictos, de luchas, de trabas, hasta de desmotivaciones. Se estremece la tierra a sus pies. Ahora imagine el resto. Estos discípulos iban así. Las cosas no habían resultado como ellos imaginaron. ¿Qué necesita el discípulo, el misionero, el predicador en una hora como esta? ¿Qué necesita? No es cosa de compañías sentimentales. No es cosa de andar buscando maridos y mujeres. No es cosa de andar buscando un hombre para chillar. Lo que necesitamos, lo que nos hemos metido a esto, es lo que Jesús hará en el camino.
Hay una diapositiva que quiero que veamos para desarrollar este pasaje. Voy a apagar esto porque así se va a poder. Apágueme esa. ¿Cuáles son esas? Estas son. Todos miran, ¿verdad? Ya el título refleja los caminantes de Emaús. Ya con los caminantes aquí entra usted. Ellos son los caminantes de Emaús. Ustedes son los caminantes de Betania. Son los que van caminando en los senderos ministeriales de Betania. Y a veces podemos entrar en esta, diríamos, dinámica de los caminantes. Dos cosas aparecerán: el Cristo resucitado y las Escrituras. Son las dos realidades que nosotros necesitamos. Hay que saber mantener un equilibrio relacional como predicadores entre el resucitado, a través de quien tenemos acceso nosotros al Cristo resucitado, hermanitos, a través del Espíritu. Es el Espíritu quien nos da acceso al que está sentado en el trono. Pero no solamente eso. Es fácil querer llevar la vida cristiana solo con la conversación con el Espíritu. Es más fácil porque usted puede caminar y va hablando con el Espíritu, puede ir manejando, hablando con el Espíritu, puede llegar a su trabajo, habla con el Espíritu, y puede llegar a desarrollar una relación con el Espíritu. Pero no basta solo eso. Se necesita la Escritura. Y es aquí donde muchos predicadores están fallando. Bueno, yo esperaría que no estuvieran fallando en su relación con ambas cosas. Pero conversar con el Espíritu, usted va hasta en el carro oyendo una alabanza y su corazón va entrando en esa intimidad con el Espíritu. Usted va adorando al Señor en el Espíritu. Pero donde muchos fallan es su relación con la Escritura. Tan drástico será eso que ¿cómo les va a decir Jesús a los discípulos? Torpes. ¿Cómo dice la Reina Valera? Insensatos, o sea, brutos. ¿Qué más? Tardo de corazón. ¿Cómo dice la NBI? ¿La Reina Valera? Igual dicen los dos. Tardos, o sea, tercos, insensatos, tontos, necios. O sea, es serio esto. Digo, para aquellos que dicen que Jesús solo hablaba con dulzura, ¿va? Para aquellos que piensan que Jesús solamente hablaba con palabras bonitas. No, también los agarraba. También les pegaba su arrastrada. Pero fíjese que es en torno a la Escritura que Jesús se molesta con los discípulos por la ignorancia que tienen de las Escrituras. Si algo va a matar el ministerio de la predicación, es que el predicador se desligue de la Escritura. Si algo va a matar el ministerio de niños,
es que los que prediquen en las chiquicolumnas o ministran niños solo quieran ministrar con una alabanza, solo quieran ministrar con una dinámica o con un juego, pero nunca hay una enseñanza de la Escritura. Cuidado ustedes que trabajan con niños, no estén cayendo en la práctica de que aquí vamos a cantar con los niños. Y no hay una preparación de la palabra para dársela a los niños. O predica la misma enseñanza cada 3 meses ante los niños. El hecho que sean niños no quiere decir que no se les puede predicar de toda la Escritura, no solo historias, hermanitos, no solo que Sansón, que David mató a Goliat, no, tienen que predicar también las cartas de Pablo, los evangelios, las cartas de Pedro, aún Apocalipsis. Predicarle a los niños los salmos, predicarle los proverbios, predicarle los profetas. ¿Por qué no lo hacen? Porque es más fácil repetir la historia de David y Goliat. Y ya saben, niños, David cómo era. Y ya saben el gigante cómo era. Es más fácil. Historias que ustedes conocen casi por cultura. Pero predicar toda la Escritura requiere conocer toda la Escritura. Y ahí es el gran problema que tenemos ahorita con los predicadores. Igualmente, la gente que predica en las conexiones no va a estar predicando la misma idea todos los días, hermano. No va a estar yendo a predicar la misma idea, la misma frase. La palabra allí está. Y esta es la gran debilidad. Cuidado con concentrarse en otros elementos que son importantes, pero no es el más importante. Usted puede no llevar manualidades, pero si tiene una palabra, esa es la palabra que va a ministrar el Espíritu Santo. Usted puede no llevar una dinámica, pero si lleva un pasaje que va a trabajar con los niños, si lleva las ayudas para desarrollar el tema de los niños, a la hora que usted ministre, no va a estar inventando. Usted va a ministrar la palabra que se ha predicado. Porque aún para ministrar no es cosa de que ministrar es solamente estar tocando a la gente y hablar. No. ¿Qué es lo que se ministra? No se ministra tanto la gente, se ministra la palabra. La palabra predicada es la que ahora se ministra en la persona después de ser predicada. Se le predica la palabra, se le ministra la palabra. Pero si no ha dado una palabra, no vaya a confundir ministración con estarla tocando y abrazando. No digo que en una administración no vaya a haber lágrimas, abrazos, ¿cómo no? Pero si no hay palabra, usted se va a quedar a estarla tocando. Sí, ¿qué pues? ¿Sí qué?
así es, princesa, así es, príncipe, así es que pues. O sea, a la hora de ministrar, la palabra que se ha dado es la que va a penetrar, tocar y transformar. Por eso el que es ministrado y el que ministra debió haber recibido la palabra. Si no, ¿qué va a ir a hacer ahí? A la hora del tema, por eso yo digo, las servidoras y servidores que van a ministrar tienen que estar en el tema. ¿Y cómo van a estar en el tema? Pues, si no, ¿qué van a ir a ministrar? Allá se van a quedar en la esquina chambreando, ¿y qué tal? Y ya vio que no está el clima. Vaya, a ministrar, niñas. ¿Y qué van a ir a ministrar ahí? No, hombre, sigan ahí fregando mejor. Vaya, guerreros, a ministrar. ¿Y qué van a ir a ministrar si no han oído el tema ahí? Entonces, ¿qué les toca? Andarlos sobando. No es para sobar, mejor llévenlos ahí ante los choquitos. Los van a sobar mejor que ustedes. Mejor consigo hacer una quiropráctica. El que va a ministrar, él debe recibir primero la palabra, porque esa palabra es la que va a tocar, va a ministrar, va a llenar a la persona. El tema de la escritura en el predicador es gravísimo y miren, aunque ustedes no crean, es la gran debilidad hoy día en el púlpito evangélico y en los movimientos de avivamiento. En la gente que se mete al avivamiento es todavía más crítica, porque se quieren conformar solo con el Espíritu. Se quieren quedar solo con el Espíritu. Se quieren quedar solo con sentir. Qué rico, lo siento. Y está bien. El Espíritu nos da una palabra que se llama experiencia. La experiencia del Cristo resucitado. Y es cierto. A través del Espíritu tenemos nosotros la experiencia del Cristo que reina, que vive, que está sentado, que tiene poder, tiene autoridad. Por eso el Espíritu nos da una autoridad y un poder cuando nos revela a ese Cristo resucitado. Pero el Cristo que predicamos no es solo el Cristo resucitado, también fue el Cristo encarnado. Y ese Cristo encarnado está aquí, miren, en la Escritura. La experiencia del Cristo resucitado nos da poder, pero la Escritura nos da el conocimiento que ese Cristo resucitado es el que fue crucificado, y ambos son uno solo. Ambos, el Cristo de Galilea, que vivió contradicciones como usted y como yo, que tuvo problemas, amenazas y desprecios de propios y de extraños como usted y como yo, que tuvo necesidades y escaseces, que focalizó su mensaje en determinadas zonas, que nos enseñó qué es lo que agrada al Padre. Ese Cristo encarnado está en la Escritura. Y el Cristo resucitado que reina y acompaña al predicador, nos relacionamos con él a través del Espíritu. Las dos cosas, el Espíritu y la Escritura,
nos convocan a seguir, a servir y a predicar a un Cristo encarnado, las Escrituras, a un Cristo resucitado, el Espíritu. ¿Estamos, hermanitos? Veamos más adelante, vamos a trabajar este texto para darnos cuenta de cómo el texto va, diríamos, unido hacia una visión, hacia una... ¿No le molesta a nadie el púlpito? No, va. Cómo el texto está organizado. Todo texto tiene una estructura. Vamos a trabajar, yo llamo notas exegéticas, son, diríamos, observaciones, notas, le llamamos exégesis a algunas observaciones que se deben hacer del texto, ya sea en su idioma original o respecto a una palabra en griego o a una frase, para profundizar el sentido del texto. Veamos, primero vamos a trabajar la estructura del texto. Esta es lo que vamos a llamar la estructura. Voy a explicárselas. Primero cáptenla y después la escriben, que por estar escribiendo no captan nada. Después van a leer el círculo ahí y de aquí a ver qué dijo el siervo este. Yo lo escribí, pero no entiendo. ¿Verdad? Yo creo que enredado me siento. Esta es una estructura que se llama círculos concéntricos. Se los he explicado en más de alguna vez, pero nunca está mal volverlo a explicar. Círculos concéntricos es cuando los primeros versículos de una perícopa, ¿qué es una perícopa? Una perícopa es una porción del texto bíblico, una unidad del texto bíblico que tiene sentido en sí mismo. Es decir, una perícopa bíblica es un relato que tiene una unidad propia. Por ejemplo, usted vea que en el capítulo 24 tenemos 4 perícopas, o sea, 4 segmentos del texto que tienen unidad en sí mismo. Del 1 al 12 tenemos el aparecimiento de Jesús a las mujeres y a los discípulos en la resurrección, ¿verdad? El tema de la resurrección, del 1 al 12. Y ahí termina esa unidad, una perícopa. Luego empieza otra unidad, o sea, otra perícopa, que es la más larga. Ya es el relato que nos habla de Jesús con los camiones de Maús. Luego hay otra perícopa que es el aparecimiento de Jesús a los discípulos y que los envía a proclamar la palabra, y al final una perícopa sencilla de su ascensión. Entonces, una perícopa es eso, es una unidad literaria, un trozo del texto que tiene una unidad en sí misma, ¿verdad? Tiene un sentido, es un relato propio o un bloque de textos. Bien, la estructura de este pasaje. ¿Qué son círculos concéntricos? Es que un relato tiene una relación entre los versículos primeros y los versículos últimos. ¿Cuántos versículos forman el primer círculo? Eso lo dice el texto, no lo decide uno. Si es un versículo, puede ser hasta medio versículo. La relación, como ya lo veremos, es una relación
de contenido similar o es una relación de contenido opuesto, pero se habla de lo mismo. Vean versículo 13 y 14, léalo y lea el versículo 32 al 35. Lea esos primeros versículos, vea qué dice cada uno y me dice y me cuenta cuál es la relación que tienen para que sean ellos los que formen el primer círculo. ¿Por qué se ha elegido el 13 y el 14 y el 32 y el 35? ¿Ya lo leyeron? Pregunto, ¿existe una relación entre esos versículos? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo? Primera. Levante la mano a alguien. Diga, hermanito. Se habla de ir caminando ¿a dónde? Hijo, ¿usted qué habló? En el 13 y 14 iban caminando. ¿De dónde iban? El 13 y 14 habla de los discípulos que van de Jerusalén a Emaús. ¿Y los últimos versículos? De Emaús. Ya ese percatarnos de eso ya nos debe hacer preguntarnos qué ocurrió en el camino para que ellos retornaran. Ya el primer círculo nos habla de una relación, en este caso un movimiento geográfico, discípulos que van desde Jerusalén hacia Emaús. Ya lo dirá más adelante el texto, casi que derrotados, fracasados, desesperanzados. ¿Qué cosas habían ocurrido en Jerusalén para que ellos salieran como con las colas entre las patas? Sin embargo, cuando regresan, ya no van con el mismo espíritu. ¿Qué pasó entonces en Emaús? Ya el primer círculo nos hace las preguntas globales, generales, que los siguientes círculos nos van a responder, ¿verdad? ¿Qué les hizo volver? Y sobre todo cuando dice el 33, al instante, pero me gusta la Reina Valera que dice, ¿cómo? Y levantándose en la misma hora. El tema de la hora es importante, porque ya anteriormente le habrán dicho a Jesús: ya se hace tarde, quédate. Entonces, si la oscuridad de la noche no fue impedimento para que se echaran los 11 kilómetros de regreso, ¿qué les ocurrió? ¿Qué experiencia tuvieron para regresar con aquella prontitud, con aquella animosidad? Pero no solamente hay un movimiento geográfico, ¿qué más hay? No solamente hay un movimiento geográfico, sino que también hay una... Sí,
hay una conversación, un diálogo. No solamente es el movimiento geográfico del caminante, también es lo que dice el caminante. Ha ocurrido algo. Hoy van con otro argumento. Algo ocurrió. Ya no van simplemente comentando, ya no van murmurando, hoy van proclamando. ¿Qué ocurrió para que dejaran de ser caminantes refunfuñones, va? Hermanitos que solo murmurando paz. ¿Qué los cambió? Para que dejaran de estar murmurando y hoy caminaran con esperanza, con alegría, con ímpetu, ya no hablando de lo fregado que están las cosas, sino proclamando que hay esperanza. Hoy necesitamos esto, hermanitos, porque en la Jerusalén que vivimos hay muerte. En la Jerusalén que vivimos hay dolor, hay zozobra, hay pobreza, hay miseria. Y no podemos ser nosotros la expresión de la zozobra de Jerusalén. Tenemos que entrar a Jerusalén con una palabra de esperanza. Pero tiene que sucedernos lo que les pasó a ellos en ese camino. Si no, usted será parte del discurso derrotista de la gente que vive en Jerusalén. Usted será parte del discurso de fracaso. ¿De qué habla la gente hoy en el bus? ¿De qué habla la gente ahora en el trabajo? De eso hablaban ellos. De eso iban caminando, de la tragedia, de la desgracia, de la miseria, de la pobreza, de la muerte, del dolor. De eso iban hablando cuando iban a Emaús, porque lo que ocurría en Jerusalén determinaba su conversación. Usted no puede ser predicador de eso. Cuando regresaron, ya tenían otra cosa que decir. Había una palabra que dar. Había algo que anunciar. Ya no era Jerusalén quien determinaba su conversación. Las cosas que habían sucedido no eran el contenido de su conversación. Lo que habían vivido con el Cristo resucitado y la Escritura eran ahora el tema de predicación. Quizás le voy a poner esa luz, porque esa luz creo que no afecta. No, este de allá va. No. La de los lados. Esas creo que no afectan. Más que se han apagado esas dos ahí, andarán oscurana. Sí, que miro muy oscura aquí a las hermanitas. Digo la zona en que están, ¿verdad? Si usted como predicador va a ser continuidad del discurso de fracaso de la gente, no estamos haciendo nada, hermanitos. Cuando usted va a predicar, tiene que llevar la experiencia de Cristo y el tema de la Escritura. A usted le van a sacar plática cómo están los tiempos. Sí, pero permítame decirle
que en esta Jerusalén de muerte yo le tengo una buena nueva. Pero si el predicador comienza, ay, sí, ¿verdad usted? Ay, estos días están... ¿qué estamos haciendo, hermanito? Mire, mejor sigue el ejemplo de Judas. Mejor, hermanita. Compre el lazo. Ese es el primer. Fíjense cómo una relación ya nos preparó para el relato. Todavía no hemos entrado, solo hemos hecho una relación entre los primeros versículos y los últimos versículos, y descubrir que algo pasó allí con gran capacidad para revertir los caminos. Es posible entonces emprender nuevos caminos, pero no se puede sin Cristo y la Escritura. ¿Estamos? Segundo círculo, 15. Bueno, aquí está el hermano Brian, ha hecho un excelente trabajo ahí, miren, tremendo hermano Brian. El círculo exterior se enfocan las acciones de los discípulos. Caminan, conversan, discuten y se dirigen de Jerusalén a Emaús. Luego del encuentro con el resucitado, discuten, conversan y caminan de Emaús a Jerusalén. Ahora van ya como heraldos a Jerusalén. De Jerusalén vienen frustrados, de Emaús van renovados. De Jerusalén vienen decepcionados, de Emaús van empoderados. De Jerusalén van cabizbajos, porque lo que importa y lo que siempre les digo, hermanitos, pero yo no sé por qué a usted, yo les voy a decir como Jesús, tercos y tardos de corazón. Un poco más palabras más fuertes, va. Lo que importa, hermanito, no es lo que ha pasado aquí entre ustedes. Si ya les he dicho, aquí usted va a hallar gente que la anima y gente que la desanima. La esencia en la vida del misionero, del predicador, del ministro, la esencia es el Cristo resucitado y la palabra. Si usted está ahí, no, lo demás sale sobrando. Que la miraron mal, que la miraron bien, que andan hablando de usted, que hay rumores, que dijo, que hizo, que la vieron. Eso ahí déjelo. El Espíritu, la palabra. Ahí va. Pero como en lugar de estar estudiando la Biblia, andamos oyendo mejor los chambres. Si le pusiéramos más atención a la palabra, los chambres nos saldrían valiendo, hermanitos. Vaya, segundo círculo, 15, 17, 28, 31. Léalo y me dice la relación. 15, 17, 28, 31. Léalo primero. Fíjese cómo en el primer círculo
Ellos iban conversando de las cosas que habían pasado. Hoy se ponen a conversar. No ardía el corazón mientras conversaba con nosotros. Se pusieron el camino. Ahora el siguiente círculo. ¿Alguien quiere, Evelyn? En los primeros versículos dice que el Señor se acercó a ellos, y en los últimos versículos dice que ellos le dijeron que se quedara con ellos. Hay un elemento en común, ¿verdad? La compañía de Jesús. Si usted quiere salir de verdad de un estado quejumbroso, insatisfactorio, frustrante, de verdad quiere salir de ese estado, deje de buscar la compañía de un hombre o de una mujer. Va a terminar más fregado todavía. Lo que le va a sacar de allí es la compañía de Jesús, el Cristo resucitado. ¿Qué más? Francisco y luego Quintanilla. Versículo 16, ellos iban con los ojos velados. Versículo 31, ellos iban con los ojos, se les abrieron los ojos. Ellos no lo reconocieron porque los ojos estaban velados. ¿Y allá qué pasó? Entonces se les abrieron. Hay un cambio. Cuando andamos quejosos, cuando andamos que no hallamos ni el camino, Él camina con nosotros y no lo vemos. Óigame, usted que dice, no sabe esta semana todo lo que me ha pasado y Dios no hace nada por mí. Óigame, allí ya está Él obrando, solo que usted está tan turbado que no lo ve. Ahí está, pero no lo ve. Cuando Él entra a la casa, lo invitan a entrar a la casa. En la turbación no lo invitaron, Él se les unió. Pero hay un momento en el que usted debe de tomar la decisión, entrar a la casa. No sabían todavía que era Él. Y ahí pasó algo grande. Allí lo vieron. ¿Quién más? Diga, hermanita. Que en el 15 dice que se les iba acercando, pero ya en el 28 dice que se iba alejando. Ajá. Muy bien. Ella ha hecho una observación muy buena. Allá Él se acerca. Cuando llegaron a la ciudad, Él hizo el ademán como que iba alejándose. Y ellos tuvieron que tomar la decisión. Quédate ahí. Queremos seguir oyendo. Ey, quédate. Seguimos hablando. Si usted quiere resolver el problema, pero no se mete con la gente que le va a dar la palabra. Si usted lo que quiere es que le llegue un chero a decirle, no hombre, vámonos al Basil. Ahí, vaya si quiere, pero que va a resolver algo, no va a resolver nada. Y aún agregándole a lo que ha hecho aquí la señorita, de repente desapareció. ¿Por qué justo en el momento en el que ya habían visto quién era, se desapareció? ¿Alguien más?
Hermano Alfredo. En el 17 dice que estaban cabizbajos. Uh-huh. Y en el 28 habla de que ya cuando dice que ellos insistieron, ahí se ve claramente que el estado de ánimo de ellos cambió. Uh-huh. O sea, de estar, digámoslo así, un poco achicado, ¿verdad? Correcto. Luego cambia porque ya como que el Espíritu empieza a actuar sobre ellos y les hace una pequeña luz que los motiva a insistir que se quede con ellos. Correcto. Definitivamente que sí. Hermano. También aquí hace otra referencia, donde le dicen a Jesús, tú no sabes lo que ha pasado, pero Él les explica también qué es desde Moisés lo que tenía que haber sucedido con Él. Entonces les hace ahí una relación Él también. Sí, pero ya viene más adelante lo de Moisés. Eso es el siguiente círculo. Veamos el segundo círculo. En el segundo círculo se señalan algunos movimientos de Jesús. En el primer círculo se hablaba más del movimiento de los discípulos. Ahora aquí se van a señalar más algunos movimientos de Jesús. Jesús se une, camina, conversa, hace como que va de largo, entra, comparte su mesa, toma, bendice, reparte y del pan. ¿De dónde sacaron el pan? Es la pregunta. ¿De dónde? Si ellos habían estado por allá. El caminante no solo llevaba palabra, también llevaba pan. Él pone el pan en la mesa. Cuando usted invita a Jesús, ahí tiene todo, palabra y pan. Ahí lleva todo. Pan, palabra y vino. Ahí se abren los ojos. En el círculo segundo, los movimientos de Jesús. Tercer círculo, del 18 al 24 y el 27 nada más. Léanlo y me dicen qué relaciones encuentran. Del 18 al 24. Todavía no, porque es el tercero, Brian. Ya léanlo bien, léanlo bien. Por eso algunos ni responden bien el examen porque no leen bien. Yo no me fijé que había otras preguntas pues si no leen. Van a la carrera como que. Bien, hoy sí ya, ¿verdad? Francisco. Hay una versión que manejan los caminantes de lo que ha sucedido. Ajá. La versión que ellos manejan, en primer lugar, es como tratar a Jesús de ignorante. Solo tú no sabes lo que ha sucedido, es el único forastero que no sabes. Y de ahí siguen diciéndole que al parecer que hay una esperanza perdida, que el que iba a traer la esperanza ha muerto. Pero después viene él y les dice, no, ustedes son, y les hace una como rememoranza de todos los hechos desde Moisés
hasta los profetas para que ellos realmente sepan que ellos son los que están equivocados en la forma de estar viendo lo que ha sucedido. Entonces tenemos en primer lugar dos maneras de hablar de Jesús. La manera de hablar de Jesús según los acontecimientos y la manera de hablar de Jesús según las Escrituras. Aunque hayan acontecimientos complicados, siempre hay que interpretarlos a la luz de la Escritura. La Escritura es la que ilumina las cosas que están pasando. Tu nombre, Gino. Yo difiero con la observación de Francisco, siervo, porque aquí la palabra dice bien claro: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas? Preguntan ellos. Y él les responde: ¿qué cosas? Él se hace pasar como que no sabe, no, ellos dicen que él no sabe. Esa es una. Y la siguiente, vemos en el versículo 26, del 25 al 26, que él los reprende, ¿va? Y les dice en el 27 que él les explica las cosas que habrían de pasar. O sea que él primero como que analiza la intervención de ellos y todo lo que ellos creen que ha pasado, ¿verdad? Y ya en el 27 ya él les comienza a decir en realidad quién es. Sí, él se hace el que no entiende las cosas que han sucedido. Diríamos, la pedagogía de Jesús por un lado es hacerse el ignorante para ver qué entienden estos acerca de él, y luego la pedagogía del machetazo, ¿va? Decirles: no, hoy les voy a explicar lo que dice la Escritura acerca del Mesías. ¿Qué más? Bien, veamos, hermano Alfredo. Que aquí en los primeros versículos del 18 al 24, nuestro Señor Jesús le dice, los escucha su aspecto humano, su aspecto sentimental, digámoslo así, en cuanto a lo que ellos habían escuchado, habían visto, y la base, digamos, lo sentimental de todos los hechos que habían acontecido. Pero ya en el versículo 27 el Señor les explica en cuanto a la base bíblica, porque Él les habla en base a la base de las Escrituras, lo que había acontecido. O sea, muy bien, me parece. ¿Estaban los discípulos mintiendo de las cosas que habían pasado? No. O sea que no es necesario estar equivocado para estar errado. Podemos estar en una lectura correcta y equivocados. Ellos no estaban mintiendo. Lo que ellos dicen, en efecto, había ocurrido. ¿Cuál es el problema entonces? Manejan información de la realidad, pero la Escritura no la ilumina. Debe la Escritura iluminar las cosas que están pasando. Hermano Mario. Ajá. Sí. Sí. El tema del peregrinaje. El pueblo peregrino de Dios que siempre está peregrinando. Y ese pueblo siempre está viendo la realidad. Pero la diferencia para el que predica no es repetir la realidad, sino iluminar la realidad. Ahí ustedes se quedan boca abierta con Dagoberto Gutiérrez por los análisis que hace. Ese no le llega a los pies a un predicador con la Biblia, porque él lo que hace es exponer la realidad, pero usted
la va a iluminar con la palabra. Pero si no hay palabra, está peor que él. Evelyn. Ya culto ya, ok. No, pastor, nada que ver. Referente al tiempo que usan los que van caminando, ¿verdad? ¿Sí? Le dice, esto ya hace 3 días ocurrió. Uh-huh. Y Jesús toma el tiempo desde Moisés y hasta los profetas. Una unión en tiempo quizá. Muy bien. Que ellos hacen, sin embargo el tiempo que Jesús le recalca, ¿verdad? Sí, me parece bien. Estos discípulos, por lo que ha pasado en 3 días, están decepcionados, porque no son capaces de ver los años en los que Dios ha venido hablando. Tanto viene hablando Dios, y por lo que pasó en 3 días, están en crisis, cuando Dios tiene años hablándole. El último círculo. Tercer círculo, leámoslo. Tremendo estos hermanitos, va. Tremendo, Carlitos. No quería, hermana Evelyn. El tercer círculo indica las interpretaciones que sobre el mismo acontecimiento se suscitan, el de los discípulos y el de Jesús a partir de la Escritura, que se enriquece con todo lo que ustedes han dicho. Ahí están las 2 versiones: la versión de los peregrinos, la versión del peregrino por excelencia. Los peregrinos impactados por lo que ha ocurrido en 3 días, y el peregrino que ve el plan de Dios a través del tiempo. ¿Estamos? Último círculo, 25 y 26. Ojo, hemos llegado al corazón. En una estructura de círculos concéntricos significa que se ha dejado en el centro el meollo del asunto. Se ha dejado en el centro el problema fundamental. Está en el centro el punto principal. Esa es la finalidad de círculos concéntricos, que se deja al centro el corazón del asunto. ¿Y qué se dice en el 25 y 26? Fíjese bien. ¿Quién tiene el problema? Ellos hablan lo que habla toda persona cuando está en crisis. Veamos el relato de ellos. Volvamos a ello. Dice, versículo 20. ¿De quién comienzan hablando? Versículo 20. Se habla de los jefes, de los sacerdotes, los principales gobernantes. Han ocurrido cosas, y para ellos, ¿quién tiene la culpa? Sacerdotes, los gobernantes, porque las cosas que pasan a nuestro alrededor, es cierto, siempre alguien tiene la culpa, pero ese no es el problema. Porque en esta vida que usted camina como peregrinos, siempre habrá gente que le haga bien y mal. Pero aún así, aún cuando sacerdotes y gobernantes han matado a quien ellos esperaban que restaurara a Israel, aún así ellos no son el problema. Ellos hablan del Mesías que mataron. Ellos podían decir el Mesías que se dejó matar, y nosotros va a seguirlo 3 años para arriba y para abajo por toda Galilea. Le creímos su mensaje y ¡pum! Se deja matar. O las mujeres. Y allá andan unas mujeres hablando cosas que han dicho que fueron al sepulcro, no lo hallaron, dicen que se ha levantado. Ojo, cuando las cosas no caminan bien, siempre buscamos a quien echarle la culpa. Pero ¿cuál es el meollo del asunto?
¿Quién es el problema? Y solo ellos. Ustedes no. ¿Ah? Jesús pone en el centro el problema de un discípulo que ha olvidado la misión. El problema de un discípulo que ha olvidado el llamado. El problema de un discípulo no es que los sacerdotes maten, ni que los gobernantes condenen, porque la gente puede hacer lo que le dé la gana, pero si nuestro corazón está donde debe estar, vamos a estar firmes siempre. A usted le podrán hacer y deshacer, pero si usted está donde debe estar, su corazón, que torpes son ustedes, no los jefes, no los gobernantes, no el Mesías, no las mujeres, ustedes, y tardos de corazón. El tema del corazón, ya lo predicábamos un día de estos. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él, o sea, que si yo voy a andar por la vida alegre, empoderado, vigoroso, eso tiene que ver con mí, no con el pastor, no con la coordinación, no con el equipo pastoral, no con mi líder, no con mi, no, con mi corazón. El problema es que descuidamos el corazón. Ahora, para creer lo que han dicho o sea, desvinculamos el corazón de la palabra. Y si usted desvinculó el corazón de la palabra, hermano, si usted como predicador piensa enfrentar todos los problemas que vienen a nuestro ministerio desvinculado de la palabra, no, ahí ya se frió. Allí, hermanito, ya le fue mal. Porque lo único que mantiene al predicador en el ir y venir de las situaciones humanas es la palabra, lo que dice la palabra. Leamos para terminar el D. En el círculo central se llega al momento culminante cuando Jesús señala con ternura y claridad la raíz que provoca el desencuentro con el resucitado, la distorsión fundamental en la interpretación de los hechos históricos que provoca la discrepancia y el desconcierto. Aquí está el meollo. ¿Dónde está? En el corazón que se ha desligado de la palabra. Ninguno de ustedes ven el día de mañana y ¿qué te pasó? No, es que fíjese que mi líder, no, paja, tu corazón se ha desligado de la palabra. No, es que mire, fíjese que mi novia, no, paja, ni tu no, tu corazón se ha desligado de la palabra. Y ahí no hay para dónde. Pónganse de pie, hermanitos.